la puerta de las moradas. Mira que estoy a la puerta llamando. Si alguno me oye y me abre, entraré en su casa y cenaremos juntos. Le comunicaré todos mis secretos. Amén. Maránata, ven, Señor Jesús. Tengo la puerta abierta para ti. Moradas o castillo interior. Charla 12. Las sextas moradas, capítulos 1 y 2. El camino espiritual no se agota en la unión de voluntades ni con la experiencia intensísima de la oración de unión, cuarta forma con la que el hortelano del libro de la vida riega el huerto del alma, de las que hablamos en las charlas anteriores, sino que se extiende aún mucho más allá con las experiencias místicas del desposorio espiritual primero y el matrimonio espiritual por último. Con las sextas moradas, el orante experimenta una definitiva y necesaria purificación, marcada por el deseo de amor insatisfecho, que en el caso de Teresa de Jesús, maestra eminentísima de la mística universal, vino acompañada también por una amplia gama de los más elevados fenómenos místicos sobrenaturales. A lo largo de estas sextas moradas, el alma va a disponerse para experimentar, y efectivamente experimenta, el llamado desposorio espiritual, según el esquema concierto, vistas, desposorio, matrimonio, con el que las clases medias altas del siglo XVI estructuraban los pasos hasta la unión de los esposos, y que Teresa había hecho suyo en las quintas moradas de la mano de la concepción esponsal del amor de Dios en la línea del Cantar de los Cantares. Por su temática esencialmente mística, las sextas y las séptimas moradas son las más difíciles de leer dentro del castillo interior. Una clave que nos facilita la lectura es la correlación con la biografía de la santa, establecida por los teresianistas, que coinciden en afirmar que esta etapa se correspondería con los capítulos 20 a 21 y 23 a 40 del libro de la vida, los cuales reflejan una época de grandes trabajos interiores y exteriores para la santa, al mismo tiempo también que de grandes gracias, como la experiencia de Cristo resucitado y de Dios como verdad. Aquella época, nos referimos a esos capítulos de vida que tendrían su reflejo en las sextas moradas, se extendió a lo largo de los 15 años que median entre los 43 y los 57 de la vida de la santa. Son los años del Pentecostés teresiano, que la empujan a escribir su vida y camino de perfección y a fundar conventos. Y eso que por aquel entonces todavía no había llegado al culmen del camino místico,
esto es, a la experiencia del matrimonio espiritual, que corresponde en el castillo interior a las séptimas moradas. Las sextas moradas son las más extensas de toda la obra, con 11 capítulos, cuya temática vamos a enumerar ahora, para que podamos ver el hilo conductor de este estadio de la vida espiritual. El capítulo primero se centra en los trabajos interiores y exteriores, es decir, el ingreso en la noche. El segundo, sobre el deseo de Dios. Del capítulo tercero al sexto se habla de los siguientes fenómenos místicos: las hablas, los arrobamientos, el vuelo del espíritu y los deseos de morir para vivir. El séptimo capítulo se centra en la importancia de la humanidad de Cristo, compañero de viaje del alma hasta su propio hondón. El octavo y el noveno sobre las visiones intelectuales y las visiones imaginarias. El décimo capítulo sobre la experiencia mística de Dios como suma verdad frente a la mentira del ser humano. Anticipo del matrimonio espiritual en las siguientes moradas. Y el último capítulo sobre la oscuridad purificativa acompañada de intensísimos deseos e ímpetus de Dios. En definitiva, estas sextas moradas giran en torno a dos polos aparentemente opuestos: la oscuridad purificativa que sufre el alma debida a todo tipo de trabajos y la luminosidad de unos fenómenos místicos verdaderamente extraordinarios. El capítulo primero comienza con el sumario. Trata como en comenzando el Señor a hacer mayores mercedes, hay más grandes trabajos. Dice algunos, y cómo se han en ellos los que están ya en esta morada. Es bueno para quien los pasa a interiores. Aunque no usa el término sanjuanista noche, Teresa describe aquí una verdadera noche purificativa del espíritu, que en nada desmerece a las noches sanjuanistas. Y es que todo el itinerario espiritual del orante es un camino iluminativo, pero al mismo tiempo también purificativo. De noches, con luces también alternantes, y cuanto más se acerca al foco de la luz, a la morada central del castillo, mayor es la oscuridad, es decir, el proceso de vaciamiento del ego que ha de experimentar la persona. Esta noche, aunque de apariencia terrible y desagradable, es absolutamente indispensable para dilatar el corazón en el conocimiento de sí, en el crecimiento en libertad y la transformación en amor. Teresa supera el esquema clásico que habla de 3 etapas espirituales estancas, o al menos sucesivas: la purificativa, la iluminativa y finalmente la unitiva, una detrás de otra, en el itinerario hacia Dios. Porque como hemos visto en las moradas interiores, el orante se va a ver obligado a atravesar distintas noches, o si se prefiere, distintas crisis psicoespirituales. No hay, pues, una noche y un amanecer espirituales, sino que luces y sombras se van alternando con mayor intensidad hasta el amanecer final en el amor de Dios. Al principio, como hemos visto, la persona, siendo luz, camina toda ella en la oscuridad del pecado, en la ronda del castillo. En la segunda morada, la noche tiene forma de lucha entre el mundo y Dios, es decir, entre el mundo interior y el mundo exterior de la persona. La noche
solo puede ser atravesada por la perseverancia. En la tercera morada, la noche tiene forma de prueba exterior y de sequedad interior, que ponen a prueba la fragilidad de un ego todavía enorme y autosuficiente. Hasta aquí la noche ha tenido más de purificación psíquica que teologal, y ha llevado a la persona a enamorarse de las cuartas y quintas moradas de Dios. Con la sexta morada, sin embargo, ese enamoramiento se va acrecentando hasta convertirse en un deseo doloroso, porque el alma empieza a comprender que hasta ahora tan solo ha entrevisto a Dios y arde en deseos de gustar más de Él, pero su ausencia la mortifica. Estamos ya ante la verdadera noche del espíritu, ante una experiencia purificativa verdaderamente teologal. Para Teresa, el alma que ha llegado hasta aquí ya queda herida del amor del esposo. Sexta morada 1.1. Imagen que evoca la gracia de la transverberación en el libro de la vida y está tan esculpida en el alma aquella vista que todo su deseo es tornar a gozar. También sexta morada 1.1. Así, fuertemente empujada por este vivísimo deseo de Dios, la persona procura normalmente soledad conforme a su estado, al tiempo que Dios va acrisolando su amor en todo momento mediante trabajos exteriores e interiores, para que lo desee aún más. Mas el esposo, dice Teresa, no mira a los grandes deseos que tiene de que se haga ya el desposorio, que aún quiere que lo desee más y que le cueste algo bien, que es el mayor de los bienes. Sextas moradas 1. Estamos ante una verdadera oscuridad que todo auténtico místico ha de experimentar. Quizá no serán todas las almas llevadas por este camino, dice Teresa, aunque dudo mucho que vivan libres de trabajos de la tierra, de una manera o de otra, las almas que a tiempos gozan tan de veras de cosas del cielo. Sextas moradas 1.2. Desconfiemos, pues, de los métodos y maestros que prometen iluminaciones espirituales rápidas y esencialmente placenteras o sin esfuerzo. No existe crecimiento espiritual sin dolor. Lo que motiva al espiritual a seguir nunca es el pequeño placer del gusto espiritual, la pequeña paz emocional o la mera sanación terapéutica. Pues Dios vacía a la persona y al tiempo que concede todo esto, la desmonta, por así decirlo, a lo largo del proceso espiritual para darle una plenitud, una paz y una libertad que no caben en la estrecha y miserable cabida del pequeño ego. Recordemos el gusano de las quintas moradas, que debe morir, pues en estas sextas moradas Dios va todavía más lejos. No solo debe morir el pequeño yo de la persona, sino que su hueco interior debe ser dilatado, ensanchado, para recibir el enorme regalo que Dios tiene preparado para el alma. De ahí las pruebas y trabajos por las que ésta debe pasar, y de las que saldrá, en palabras de la autora, abrasada toda ella, como un ave fénix queda renovada, y piadosamente se puede creer perdonadas sus culpas, y así limpia la junta consigo sin entender aquí nadie, sino ellos dos. Sextas moradas 1.6. Entre los trabajos exteriores que puede padecer estas almas destacan la grita de las personas con las que trata, con las que Teresa se refiere a su propia experiencia concreta, la oposición y la crítica de unos, y la cansina y vacua alabanza de otros, que avergüenzan a un alma que gracias al conocimiento de sí alcanzado se sabe poca cosa. También, como no, las enfermedades grandísimas. Teresa fue una eterna enferma, aunque desplegó toda su vida una energía y una vitalidad increíbles.
Estas enfermedades, dice, descomponen lo interior y lo exterior. Sexta morada 1, 4, 7. Entre los trabajos interiores más dolorosos destacan la incomprensión de los confesores, el recuerdo constante de las faltas y pecados del pasado, las grandes sequedades, el sentirse reprobada por Dios al tiempo que siente que se esconde toda gracia y sentimiento de amor de Dios. Le parece no ve de que tiene amor de Dios ni que le tuvo jamás, porque si ha hecho algún bien o su majestad le ha hecho alguna merced, todo le parece cosa soñada y que fue antojo. Los pecados ve cierto que los hizo. Sexta morada 1:11. La incapacidad para rezar. Si reza es como si no rezase, para su consuelo digo, que no se admite en lo interior, ni aun se entiende lo que reza ella misma así, aunque sea vocal, que para mental no es este tiempo en ninguna manera. Sexta morada 1:13. Y finalmente el doloroso sentimiento de soledad, que tampoco resiste compañía. El único remedio en medio de estos apretamientos espirituales es dedicarse a las obras de caridad y esperar de la misericordia de Dios, que muchas veces y de repente va a desvanecer esa noche del espíritu con una gran luz y consuelo. Entonces el alma vive del consuelo de saber que ha escapado victoriosa de la batalla porque Dios ha peleado por ella, y el provecho del conocimiento de lo poco que puede hacer por sí misma. Sexta morada 1:13. Si el primer capítulo gira en torno a la oscuridad, el segundo, a modo de la otra cara de una misma moneda, gira en torno al fuerte deseo de Dios de estas almas que transitan por estas moradas. Este capítulo comienza con el sumario, trata de algunas maneras con que despierta nuestro Señor al alma, que parece no hay en ellas que temer, aunque es cosa muy subida. Los trabajos con las consiguientes oscuridades de las que hemos hablado en el capítulo anterior van acompañados al mismo tiempo de unos impulsos tan delicados y sutiles que proceden de lo muy interior del alma. Sexta morada 2:1, que enardecen más su anhelo de Dios, porque entiende que está presente, mas no se quiere manifestar de manera que deje gozarse, y es harta pena, aunque sabrosa. Este deseo, aunque quemante, es sorprendentemente preferible a la paz de la quietud. Mucho más le satisface que el embebecimiento sabroso que carece de pena de la oración de quietud. Sexta morada 2:2. Se trata de una experiencia que no puede ser considerada sino como paradójica y que brota de la experiencia apabullante, inconceptualizable y hambreante de que el amado, en palabras de la santa, claramente que está con el alma. Sexta morada 2:3. La intensa presencia de Dios hiera al alma con una mezcla de pena pero también de inenarrable gozo. A veces dura gran rato, otras de presto se acaba. Sexta morada 2:4. Se trata de ímpetus inefables, de una intensidad suma que Teresa había descrito ya en el libro de la vida, en el capítulo 29. Ahora, la autora intenta superar la barrera de lo inexpresable, sumando opuestos y hablando de pena deleitosa o de herida sabrosísima que no puede ser fabricada por la persona y que compara con imágenes como un cometa fugaz, un silbo penetrante o una gran voz, una saeta que desgarra las entrañas, un brasero encendido del que brota una centella brillante que enciende el alma, o un perfume embriagador. Sextas moradas 2, 3-4. Como siempre, la autora nos da
claros criterios de discernimiento. Aquí están todos los sentidos y potencias sin ningún embebecimiento. Sexta morada 2.5. No cabe pensar, por tanto, en engaños de la imaginación. Además, jamás el demonio, dice Teresa, debe dar pena sabrosa como esta. Podrá él dar el sabor y el deleite que parezca espiritual, mas juntar pena y tanta con quietud y gusto del alma no es de su facultad, que todos sus poderes están por las adefueras, y sus penas, cuando él las da, no son, a mi parecer, jamás sabrosas ni con paz, sino inquietas y con guerra. Sextas moradas 2.6. Estos deseos de Dios hacen que el alma se sienta más desasida de todas las cosas del mundo y se determine a asumir cualquier trabajo por Cristo, y la despierta a las obras y a la alabanza. No hay nada que temer aquí, sino admitir esta merced y agradecerla. Sextas moradas 2.9. Si ante los sufrimientos naturales el hombre siente el lógico impulso de alejarse o de rechazarlos, aquí, sin embargo, cuanto más se sufre, más se ama y más se desea a la fuente de ese dolor que es Dios, cuya aparente ausencia provoca un deseo apenas soportable. La noche es, por tanto, símbolo de la desproporción interior entre la criatura y Dios. En definitiva, la mariposilla nacida en las quintas moradas ha descubierto los cielos inmensos del amor de Dios y se siente llamada, con un intensísimo anhelo, a volar alto, muy alto. Este deseo de un Dios cuya grandeza y misericordia experimenta tan sin medida es lo que produce la pena de no poder gozarlo plenamente. En otras palabras, los deseos se han hecho tan grandes aquí como se ha ensanchado el corazón del orante de la mano del Dios de las misericordias. No poder gozar este bien, que se presiente infinito, la sed que solo se sacia con el agua viva que prometió Jesús a la samaritana, es la esencia de la noche purificadora de estas moradas, cuya función en definitiva es preparar al alma y disponerla para su entrada en la séptima y última morada, allí donde ha de consumarse el matrimonio espiritual prometido y anhelado, con el que el alma se une y goza de Dios el máximo de cuanto se puede gozar y experimentar en esta vida. La más oscura de las noches, por tanto, ha de preceder al definitivo amanecer.